Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, AC, en vinculación con la UJAT. Yo soy Marian Ricardes. Estamos felices de una vez más tenerlos con nosotros para presentarles el programa titulado Palabras que Transforman. La palabra, desde tiempos remotos, ha sido el faro de la comunicación, la chispa de la creatividad y la fuerza que une a las sociedades. La historia de la palabra es una narrativa fascinante que se remonta a los albores de la humanidad y se desarrolla a lo largo de milenios. La evolución del lenguaje y la palabra ha sido una parte fundamental del desarrollo de la civilización. Los primeros seres humanos se comunicaban a través de sonidos, gestos y vocalizaciones simples para expresar necesidades y emociones. A medida que la comunicación humana evoluciona, se desarrollaron sistemas de comunicación más complejos y estructurados. El desarrollo de la escritura marcó un hito importante en la historia de la palabra. Las civilizaciones antiguas, como los sumerios y los egipcios, crearon sistemas de escritura que les permitieron registrar información y comunicarse a través del tiempo y el espacio. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV facilitó la producción de libros y la difusión del conocimiento, lo que cambió radicalmente la forma en que las palabras se compartían y preservaban. A medida que las civilizaciones crecían y se expandían, también lo hacían sus lenguajes. Surgieron idiomas diferentes en diferentes regiones, dando lugar a la diversidad lingüística que caracteriza al mundo actual. La palabra ha servido como vehículo de conocimiento, como instrumento de expresión de emociones, como semillas de revoluciones y como puentes entre culturas. Son las palabras las que nos permiten comprender y ser comprendidos, las que transmiten historias y crean legados. En este día exploraremos el impacto de la palabra en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, desde la literatura que inspira a las generaciones hasta la diversidad de lenguas que definen nuestras identidades culturales. La palabra es el tejido que une a la humanidad. Para adentrarnos más en este tema tan interesante, están con nosotros dos invitados especiales, el maestro Henry Heredia y la maestra Rosita Mateo. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Marian. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Verónica Hernández y en esta tarde me acompaña Rebeca Delgado. Sean bienvenidos a nuestro programa televisivo Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto tenerlos con nosotros para esta nueva misión a cargo de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, AC. El día de hoy, con mucho entusiasmo, les presentamos nuestro capítulo llamado Palabras que Transforman. Estimados televidentes, hoy tenemos dos invitados, los cuales nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en este programa. En primer lugar, al profesor Henry Heredia, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Y bueno, muchas gracias por tu presencia, Henry, a este maravilloso programa. Y antes que nada, quisiera que nos contaras acerca de ti y qué proyectos tienes en la actualidad. Hola, Rebe. Yo encantado de que me hayan invitado. Vero también, por supuesto. Fíjate que el día de hoy estamos aquí pues celebrando, ¿verdad?, el Día Internacional de la Palabra. Estoy encantado de que me hayan invitado. Yo soy maestro en educación básica, estoy trabajando en telesecundaria y también en educación superior. Trabajo en una universidad, también he dado clases en posgrado. Entonces, créeme que la palabra pues forma parte no solo de mí como persona, sino también en mi labor docente.
Actualmente pues acabo de terminar el doctorado en educación, estoy muy contento por ello y escribo de manera, digamos, habitual. Ah, qué bien, de verdad que este tema de la palabra es un tema, yo creo que requiere muchísima atención, ¿no? En este tiempo. ¿Cómo es que las palabras han repercutido en tu labor docente? Cuéntanos. Sí, mira, yo creo que las palabras, la palabra como tal, como diría un poeta que admiro muchísimo, nos rodea, la escuchamos, la oímos, nos circunda. Entonces, más allá de mi labor docente, yo creo que siempre ha estado implícita la palabra en mí como persona, ¿no? Y aunado a eso, pues bueno, mi vocación, que es la docencia, por supuesto que debe de ser un pilar fundamental de mi práctica docente, porque día a día, ¿verdad?, me comunico, dialogo, debato, que es algo que me encanta hacer con mis alumnos, ¿sí? Tanto en universidad como en educación básica. Entonces, yo creo que cualquier profesión está atravesada por la palabra, ¿no? Pero más nuestra profesión, que es la docencia. Creo que es un pilar fundamental, como les decía, esta posibilidad, ¿verdad?, de siempre abrir el diálogo con los estudiantes y a mí me encanta usarla tanto de forma oral como escrita. Profesor, mencionaba algo muy importante, que es el cómo en su posición tiene contacto con alumnos de diferentes generaciones, distintas edades, y cómo es que la palabra une a este diálogo entre personas. Ya que puede ser un vínculo entre estas distintas generaciones, ¿cómo pueden los maestros ayudar a promover la interacción y el aprendizaje intergeneracional en la comunidad escolar? Sí, mira, yo creo que la palabra siempre es un puente que nos vincula con el otro, ¿no? Yo como docente estoy en contacto todos los días con chicos de entre 13 a 15 años, entonces son una generación, ¿verdad?, de la cual pues ya me siento un poquito alejado, la verdad, ya que estoy rondando los 30 yo. Y sin embargo, ¿verdad?, sigue siendo la palabra este puente de unión entre ellos y yo. Y entre los chicos de educación superior también, por supuesto, nos unen muchísimas otras cosas, quizás algunos gustos, algunas preferencias. Entonces, a través de la palabra, del diálogo, que les digo que siempre es importantísimo abrirlo, ¿sí? Pues nos llegamos a conocer, llegamos a conectarnos, que es importantísimo, sobre todo en las condiciones actuales en las que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad que pareciera que cada vez más estamos aislados y separados el uno con el otro. A mí me parece que a través de la palabra podemos encontrar esos puentes que nos unen de generación a generación, ¿eh? Claro. Y en la palabra escrita yo he encontrado una herramienta excepcional a través de la literatura, por ejemplo, ¿no? Cómo a partir de la lectura podemos unirnos. Cuando pareciera que nos separan varias generaciones, a través de la lectura de libros pero tan maravillosos como El Principito, El Mago de Oz, los clásicos, ¿verdad? Claro. Podemos unirnos con los chicos, no tan chicos y más grandes. Encontramos puntos de unión y eso me parece a mí fabuloso, ¿no? Sí, y hablando precisamente de esto, del ámbito educativo, ¿cómo pueden los maestros utilizar la palabra como herramienta para promover la comprensión intercultural y la diversidad lingüística en el aula? Sí, mira, yo te hablaba ahorita de que a mí, por ejemplo, en mi práctica, me encanta desarrollar, ¿verdad?, círculos de lectura. Es algo que a mí me fascina con los chicos. Solemos leer asiduamente, ¿verdad?, sobre todo los clásicos infantiles, estas denominadas novelas de aprendizaje, Tom Sawyer, El Lazarillo, etc. Solemos leerlas asiduamente y creo que eso nos ha acercado justamente al otro, a desarrollar ciertos valores, como la inclusión, como la tolerancia, como el respeto, ¿sí?, en un ambiente intercultural. Yo les comentaba que doy clases a nivel secundaria en una comunidad rural, en donde a veces pues, nos encontramos con chicos que provienen de diferentes áreas geográficas de nuestro estado, ¿verdad? Inclusive con chicos que provienen de otros estados, ¿sí?
Chiapas, por ejemplo. Claro. Entonces hemos encontrado a través de la palabra, como les decía anteriormente, ese puente de unión a través de la literatura sobre todo, el poder conectarnos, ¿verdad? El poder entender que hay cosas que compartimos, más allá de nuestras características pues particulares, ¿verdad? Sí. Que cada uno tenemos, pues hemos encontrado pasiones que nos unen y eso a mí me parece sensacional. Por supuesto, y claro que si no fuera por la palabra no habría manera de comunicarnos con estas personas que tienen comprensiones diferentes a nosotras del mundo, ¿no? Dependiendo del lugar de donde provengan, siempre va a haber alguna diferencia que compartir y que intercambiar. Claro, fíjate que a través de la literatura, yo como muchos otros, quiero creer, he encontrado justamente ese espacio para poder crear un ambiente propicio de aprendizaje en el aula, ¿sabes? El todos estar unidos por una misma pasión, a mí me parece fantástico y esta pasión pues es la lectura. Una pasión que no se puede, digamos que, obligar a los estudiantes y a cualquier persona en general, no podemos obligarla a acercarse a la lectura, pero podemos, por supuesto, que crear espacios, escenarios, ¿verdad?, en donde las condiciones sean propicias para la lectura. Y hacer más ameno el que se acerquen, especialmente los niños y los jóvenes, a los libros. Creo que muchas veces se obliga a leer ciertos libros y no sabes dónde llegarle a los jóvenes para que quieran realmente, nazca de ellos tomarlo, pero luego encontramos títulos en particular que sí les llaman más la atención que otros, entonces dices, entonces es por este camino que te ayudo a acercarte a un libro y tal vez te termines enamorando de la literatura como nosotros. Por supuesto, Rebe. Ahí yo creo que encontramos uno de los valores más fundamentales que nos proporciona la literatura, que es la libertad, ¿no? Esa capacidad de decidir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae, ¿verdad? Irnos adentrando en ese fantástico mundo de la lectura. Y yo siempre he tenido muy presente las palabras de un gran maestro que una vez me dijo que la libertad en la literatura es tal que si tú no quieres leer un libro, no lo hagas. Si tú quieres saltar una página, sáltala. Si tú quieres saltar un capítulo, sáltalo. Es esa libertad de decidir la que fomenta justamente la literatura, ¿no? Y por cierto, hablando sobre la escritura creativa en la educación, ¿qué beneficios tiene fomentar la creatividad y la expresión a través de la palabra escrita en los estudiantes? Claro. Mira, Vero, yo creo que todos los niños, sobre todo durante esa época de la infancia, tienen a flor de piel la creatividad, ¿sabes? Sí, claro. Yo considero que a veces nosotros como adultos, sin la intención de hacerlo, pero ponemos ciertas barreras, ¿verdad? Ciertas trabas que hacen que los niños dentro de su desarrollo formativo vayan alejándose del proceso creativo para seguir ciertas pautas o ciertos caminos ya establecidos, ¿verdad? Los alejamos justamente de lo que platicamos, de esa capacidad de decidir por ellos mismos, ¿verdad? Yo trato, y creo que es algo que en la docencia tratamos mucho, de desarrollar la autonomía, la independencia, ¿verdad? A través de ella, los chicos pueden desarrollar su creatividad de manera genuina, de manera natural, ¿sí? Como nos acercamos a un libro de manera tan natural y genuina, así se acercan los chicos a la creatividad, el poder desarrollar sus pasiones, ¿verdad? Claro. Y bueno, como sabemos, hay muchos géneros literarios, habrá a quien le guste el cuento, habrá a quien le guste la poesía, por increíble que parezca, ¿no? A las nuevas generaciones también les pueden atraer este tipo de géneros que por supuesto son clásicos y que no debemos dejar morir. Claro, a mí me parece que no hemos encontrado, ¿verdad?, esta parte del fomento, ¿verdad?, el fomento a la lectura. Los chicos, como tú bien mencionas, Vero, y cualquiera de nosotros, tenemos ciertos acercamientos, ¿verdad?, ciertas afinidades a algunos géneros y a algunos otros géneros no. Pero me parece que no hemos creado las condiciones para justamente acercarles a los chicos la oportunidad de decidir cuál es su pasión, hacia dónde pueden encaminarse, ¿verdad? Hay un boom en la actualidad de poetas contemporáneos, modernos, ¿verdad?, que han encontrado quizá otros medios distintos a los tradicionales para comunicar, para expresarse.
Y me parece que estas generaciones a las cuales pertenecemos, tenemos que mirar justamente hacia esos nuevos medios de comunicación. Sí, ¿Sí? Por supuesto. especialmente en la era de las redes sociales, que ahí encontramos muchas formas de publicar y de leer. Mencionábamos anteriormente acerca de los valores que se enseñan gracias a la literatura. ¿Qué tan importante es el papel de esta a la hora de promoverlos? La empatía, el respeto y todos los que anteriormente comentó, profesor. Sí, yo creo que la literatura, y en esto la ciencia nos respalda en la actualidad, los últimos y más actuales estudios acerca de cómo se desarrollan los valores con la literatura nos han dejado ver, ¿verdad?, que no hay mejor forma de acercar a los chicos en el desarrollo de ciertos valores que la literatura. La empatía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos ponemos a través de un buen cuento, de una buena novela, en los zapatos de ese protagonista, de ese personaje, ¿no? Sí. Cómo tenemos la capacidad de comprender sus acciones, sus comportamientos, ¿verdad?, sus actitudes. Inclusive, ¿verdad?, el poder llegar a construir estos valores pues a través de la lectura de cualquier género literario. Claro, y cómo al final, mientras estás leyendo, sientes creas una verdadera conexión con los personajes y te molestas con el antagonista. Exacto. Y quieres tomar los zapatos del protagonista y tomar una decisión diferente a la que ya tomó. Es una maravilla, es algo mágico que la literatura puede sembrar en nosotros. Estamos en puerta del Día Internacional de la Palabra. ¿Qué mensaje o reflexión le gustaría compartir sobre el poder de las palabras y la literatura en nuestras vidas? Mira, Rebe, yo considero que es importante el acercarnos a nuestra esencia, ¿sabes? Los primeros contadores de historias, recordaremos, se juntaban alrededor de una fogata, ¿verdad?, y contaban historias, contaban sueños, aventuras, experiencias. Me parece que ese fuego no ha desaparecido, ¿saben? Yo creo que sigue dentro de nosotros. Es importante conectarnos con nosotros mismos, sobre todo, como decíamos, en la actualidad, que estamos tan distanciados y tan desconectados de nuestra propia esencia. Me parece que hay que mirar hacia adentro, encontrar eso que nos apasiona. A lo mejor es la literatura, a lo mejor es la música, a lo mejor es la pintura, y en donde podemos desarrollar y potenciar nuestras habilidades, nuestras capacidades creativas. Yo creo que es importante que como sociedad regresemos, ¿verdad?, un poquito hacia esa introspección, ¿sí? Claro, y definitivamente las bellas artes están para eso, para Claro. poder expresarnos, para expresar sentimientos, estados de ánimo, inclusive para cuestiones terapéuticas, ¿no? Desahogos artísticos, como le conocemos. ¿Cuántas obras de arte históricas, clásicas, no nacieron de esa forma, ¿no? Como un desahogo artístico, como una forma incluso de presentar tu mundo a los demás. Claro. Y lo que decías acerca de las fogatas, ¿no?, de las primeras civilizaciones, yo creo que aunque ya no tenemos la fogata físicamente, ¿cuántos no recordamos las historias de nuestros abuelos, ¿no? Yo recuerdo historias de mis abuelos, o historias de nuestros padres, o historias de los tíos, no sé, que te cuentan de los antepasados. Yo creo que en toda familia hay esas historias, hay esas anécdotas que nos pueden conectar no solamente con nuestro entorno actual, sino inclusive con quienes nos antecedieron. Sí, por supuesto. Escribió Shakespeare a propósito que el ser humano no solo está hecho de carne y huesos y sangre, está hecho también de historias. Sí, de esa materia de la que están hechos los sueños, ¿no? Son las historias. Yo creo que es importante seguir contando las historias que nos han definido, contar las historias que nos están definiendo y contar las historias que nos van a definir en un futuro. Por supuesto. ¿Cuál es el consejo principal que tú le darías a los maestros y educadores que desean inspirar a los estudiantes a apreciar y utilizar la palabra de manera efectiva en sus vidas? Hacerlo de manera natural, Vero. Yo considero que eso es lo más importante. Acercarse a la palabra, tanto escrita como oral, de manera lo más natural posible, como un niño que está aprendiendo, que lo hace sin prejuicios, ¿verdad?, sin estigmas, simplemente aprende
y se lanza hacia la aventura, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, no construir barreras, sino simplemente dejar que fluyan. Profesor Henry, ya para ir terminando este segmento, ¿cuál es tu consejo para fomentar el amor por la lectura y la literatura entre los jóvenes en un mundo lleno de distracciones digitales? Claro, mira, yo considero que tiene que ser, como justamente planteábamos, un acercamiento natural. Es decir, no podemos imponer la lectura o la escritura a las personas. Tiene que ser un encuentro, ¿sí? Yo justo me acuerdo cuál fue mi primer encuentro con un libro. Tenía, supongo que 6, 7 años, en un curso de verano en la biblioteca de mi comunidad. Y la primera vez que descubrí, era un pequeño libro de 5 centímetros de base, digamos, por 5 centímetros de altura. Era un pequeño cuadrito. Los zapatos del elefante se llamaba. Wow. ¿Sí? Fue de manera muy natural. Vi la portada en la biblioteca, me llamó la atención y fue un descubrimiento a un mundo que yo no conocía, ¿sabes? Yo creo que eso no se puede enseñar. Tiene que ser de manera natural que se dé ese encuentro entre tú y el libro, entre tú y la lectura, ya sea de manera, ¿verdad?, física con los libros o de manera digital, que es el mundo en el que vivimos actualmente. Entonces, a mí me parece importantísimo eso. A lo mejor y no es el consejo que esperábamos, pero yo creo que no podemos obligar a nadie, no se puede obligar a nadie a enamorarse de la literatura. Tiene que ser un encuentro fortuito que desencadene todos estos sentimientos, ¿verdad?, a favor. Y de ahí, por supuesto, que sí podemos impulsarlo. Eso es lo que sí podemos hacer. Por supuesto. Cuando encontramos a alguien que se ha enamorado genuinamente de la literatura, impulsarlo completamente, no dejar que decaiga pues ese amor que apenas está en ciernes. Claro. Y ya mencionaba algo anteriormente acerca de cómo permitir que haya un acercamiento sin prejuicios acerca de qué leemos o dónde lo leemos. Muchas veces tenemos a generaciones anteriores juzgando, por ejemplo, lo que leen los adolescentes o cómo lo leen los adolescentes. Creo que ahorita en la era de la tecnología hay muchos medios de cómo leer. Tenemos de manera digital en distintas plataformas, tenemos el ebook, tenemos todo. Y también muchísimas historias. Creo que a veces ponemos como que barreras de qué es lo que debería leer la gente. ¿Por qué no permitimos que los adolescentes se acerquen a otros géneros? Y si te gusta este género, que puedas explorarlo un poco más allá. A veces queremos como que poner estas reglas de tienes que leer El Lazarillo y Don Quijote y El Principito, y dejamos como muy poco espacio a que, bueno, es que si no me intereso tanto por estos títulos, ¿por qué no me puedo inclinar hacia estos otros que van más conmigo, que tienen autores que ya viven en mi era y ya entienden temas de forma diferente a como los planteaban los escritores de hace unos años? Claro. Sí, de hecho, el módulo de lectura 2023 expresa que precisamente los jóvenes están leyendo más los blogs en Internet. Ellos se inclinan más hacia los ebooks, ¿verdad? Ahorita es como el boom, bueno, sobre todo a raíz de la pandemia se despertó mucho ese amor por los ebooks, aunque para los románticos todavía preferimos los libros impresos, pero bueno, ahorita lo de hoy son los ebooks, creo que son una buena alternativa para los chicos, y además pues los blogs. ¿Cuántos blogs no nos encontramos a diario como sugerencia, como publicidad en las redes sociales? Y bueno, también la lectura se ha sintetizado un poco, ¿no? Te puedes encontrar incluso en YouTube algunos resúmenes de grandes obras, del Quijote, de alguna obra de Shakespeare, no sé, cualquier otra obra te la puedes encontrar ya en resumen, digo, si es que los chicos apenas se están adentrando. O los famosos retellings, en donde toman estas obras, no sé, La Cenicienta, estos clásicos, y los vuelven a escribir, pero ya de forma diferente y un poco más actualizada, que sí haces que estas nuevas generaciones se acerquen a la misma historia de origen, pero a través de otros personajes, otra narrativa, y es algo que ya han estado experimentando los escritores. Las novelas cortas, la ciencia ficción, ya hay todos los avances, creo que es algo que ya va
a pasos agigantados. Claro, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la palabra es tan amplia que no podemos, es un ecosistema tan amplio que no podemos reducirlo a un solo formato, ¿no? A una sola época. Me parece que justamente como menciona Rebe, necesitamos ampliar nuestra perspectiva sobre las cosas y dejar que por supuesto se nutra de diferentes géneros, de diferentes autores, de diferentes voces, que al final de cuentas es lo que tenemos que hacer en este mundo democratizado en el que vivimos, ¿no? La pluralidad de las voces es importantísimo y nosotros tenemos la capacidad, me parece, de elegir qué leer o qué no leer, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Henry, el tiempo se nos ha terminado. No, pero rapidísimo. No queremos despedirnos sin que nos puedas decir un mensaje final para todos nuestros televidentes. Sí, pues yo creo que sería contemos historias, no dejemos de contarlas, expresemos esa voz que tenemos dentro, que me parece que siempre tenemos esa voz intentando dejar salir eso que sentimos, ¿verdad? Contemos historias, es mi mensaje. Ok. Muy bien, Henry, pues de verdad que hemos disfrutado esta amena plática, esta amena charla. Nos has enseñado mucho con tu experiencia y yo estoy segura que también nuestros televidentes lo han disfrutado. Y no nos queda más que agradecer que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresamos con Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a nuestros números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento conversamos con nuestra siguiente invitada. Recordemos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades en el Facebook Diplomados José Gorostiza. Es un gusto tenerlos de vuelta y tener con nosotras a la maestra Rosita Mateo. Gracias por regalarnos su presencia en este segmento. Y bueno, antes de entrar al tema, ¿podría contarnos a nosotras y a nuestros televidentes a qué se dedica en la actualidad? Más sobre usted, sobre quién es la maestra Rosita. Bueno, la maestra Rosita es de un poblado que se llama Aquiles Cerdán, más conocido como San Fernando. Gracias por haberme invitado. Pues tiene su origen también, su esencia de su fundación. Pues yo laboro en una escuela primaria. La escuela se llama Mi Patria es Primero de Ciudad Pemex y ahí imparto la materia de educación artística. Gracias por haber tomado en cuenta el arte y estar en rincones, diríamos, no en la ciudad. Ahí laboro. Por las tardes pues hago algunas actividades, algunos talleres, apoyo cuando tengo el tiempo en la biblioteca de mi comunidad y de mi escuela. ¡Qué padre! Wow, y soy egresada de la licenciatura de Educación Artística de CEI, orgullosamente de CEI. Orgullosamente Ceiba, claro que Así sí. es. La educación artística es sumamente importante, ¿no? En la actualidad, regresar el amor a las artes, ¿no? A los niños. Y qué bueno que usted hace esa labor. Así es, diario. Y bueno, en su experiencia, maestra Rosita, ¿cómo ha observado que el lenguaje y las palabras pueden empoderar a los estudiantes en su aprendizaje y desarrollo personal? En nivel primaria, el niño de primer grado comienza, diríamos,
primeras palabras o las primeras letras. Sí. Y juega un papel muy importante cuando él descubre que ya sabe leer, que ya expresa, y va emocionándose, instruyendo a las artes, porque cada maestro hace su labor en enfocarlo diríamos, hacia las letras. Y la inocencia del niño, como yo como maestra, entro en las artes en primer grado, cuando ellos van conociendo los distintos lenguajes que diríamos que descubren poco a poco, van influyendo en su entorno social, diríamos así, ellos, la magia que el momento de expresarlo con su cuerpo, con sus sentimientos, el amor que va instruyendo a las artes y los induce a descubrir más allá de lo que ellos no sabían. Llegan a casa y ven otro ámbito y regresan a la escuela y diríamos las dos culturas ahí. Entonces para ellos la lectura es básico también en primaria, encaminarlo hacia el siguiente nivel que ellos poseen. Claro, yo creo que el papel de una maestra como usted es fundamental en el nivel educativo de un niño desde la primaria. La experiencia que pueda tener en ese encuentro que usted menciona. Sí, porque conoce su lengua materna, en el caso de Macuspana, su lengua yocotán, que ellos se dan cuenta que vienen de generación en generación, y cómo se va la pérdida de valores también de la lengua, a que ellos ya no lo puedan hablar. Sí existen escuelas bilingües, pero no van ya diríamos, ya no se le procede en secundaria, ya no se da seguimiento, claro, diríamos así. Claro, es una forma de crear conciencia para ellos, que bien podríamos decir que precisamente estas lenguas maternas son pues una forma de la palabra, ¿no? Y que hay que atesorarlas. Y hablando precisamente de este tema, ¿cómo es que en el caso de estos chicos que usted tiene como alumnos, cómo les fomenta la escritura creativa entre estos estudiantes y qué beneficios ha observado en su capacidad para expresarse a través de la palabra escrita? Bueno, en el caso de las artes en general, en lo mío en general, la motivación, lo más importante, cómo llegan de casa, sí, porque a veces ellos llegan tristes y en eso fluye más la información, sí, cuando ellos indagan, investigan o traen alguna actividad ya que como maestro uno deja. Entonces ellos empiezan o uno como maestro le tiene que sembrar esa semillita del amor a las artes y que ellos descubran más o menos su talento, su fortaleza que tienen. Si le gusta la música, la danza, el teatro, la forma de expresarlo, lo van contando ellos a través de un cuento que en cinta de cámara, juegan ellos al cine. Entonces van descubriendo que hay cosas más allá sobre los niños más pequeños. Ya los niños más de sexto grado, ya ellos ya pueden hacer uso de otro recurso y entonces ellos ya se involucran y despierta el interés del maestro que está frente a ellos, la naturalidad y la espontaneidad de darle que el amor al arte es importante en su trayecto académico y cómo van descubriendo por diferentes épocas, diríamos, pintores, músicos, y ellos a través de que uno le da información, ellos ven, observan y cómo cada uno de cada de estos personajes pasaron muchos bien y muchos con muchos problemas y cómo sobresalieron y cómo dieron y aportaron algo al país. Entonces ahí es donde vamos encaminados nosotros como maestros, no nos tenemos por qué poner una barrera para nada, siempre mirando hacia el frente y con ese entusiasmo, con ese amor a la docencia, porque eso es el papel fundamental, es el pilar, es la transformación, el desarrollo de la niñez. Jugar ese papel es muy importante, claro, básico para el niño. Sí, sí, sí. Ahorita, bueno, anteriormente mencionaba acerca de la escuela bilingüe a la que pertenece, los estudiantes que siguen hablando yocotán.
En motivo del Día Internacional de la Palabra celebramos también la diversidad lingüística. ¿Por qué es importante la diversidad lingüística para la preservación de estas lenguas y también de la cultura que cargan a la hora de ser habladas? Bueno, ellos tienen que conocer que hay diferentes lenguas, tanto la materna, la yocotán, chino, mandarín y diferentes lenguas, pero ellos tienen que conocer primero lo de su comunidad, lo de su entorno, cómo sus padres hablaban y por qué ya ahora ya no. Entonces, a través de eso ellos descubren y se dan cuenta que antes era muy básico el sentarse, el reunirse a una mesa y diríamos explayarse o escuchar el respeto, el valor y la cultura de su propia lengua. Ahora ya no, como que ellos se enfocan más a otras actividades que a su lengua materna, o conocen o llegan a escuchar que hubo personas, en mi caso de como es comunidades indígenas donde yo vivo, no donde trabajo, donde yo vivo. Entonces ellos descubren en el kinder, en la primaria, otro tipo de lenguaje y ellos, pues hasta como le comentaba, hasta ahí llega, ya no le dan otro seguimiento para que ellos se impulsen o quieran seguir más adelante. Los bailes, el cuento, ellos expresan ahí sus emociones, diríamos, su sentimiento o su comunidad, como en el caso mío, que me gusta la cultura, me enfoca, me encanta, y hay que proyectarlo hacia donde nosotros nos desarrollemos, donde nosotros estemos, donde nosotros lleguemos. Hay que impulsarlo también en las bibliotecas, dar que ellos conozcan la biblioteca escolar, la de su comunidad, que ellos visiten nuestro estado, que vengan a ver nuestro museo, que vengan a ver nuestra gastronomía, que ellos se den cuenta que a través de eso conocemos más ámbitos y podamos nosotros desenvolvernos como ser humano y así no estar triste, sino estar alegre, sino a que aportemos algo a la sociedad. Claro. Mencionó algo muy importante acerca de la escucha de la lengua. Hablemos también sobre la narración de historias y la oralidad. ¿Qué opinas sobre el impacto que pueden tener las historias de la tradición oral en las comunidades para la preservación de la cultura? Pues más que nada ahí es la literatura. La literatura, decirle al niño, cambiarle su tema, más que nada, ahí juega un papel importante la inocencia. En primaria usted juega un papel muy primordial donde tú lo induzcas a la literatura, al cine, que ellos lo descubran a través de ti, maestro. Tú llegas al frente del niño y tú eres la que lo induces en ese camino siempre positivo, empoderado para poder defender. Decirle también que la cultura pues no es muy bien apoyada, pero que el amor que tú le inculcas a que ellos desarrollen sus actividades literarias, como en un cuento, en una historia, en una poesía, pierdan ellos el miedo a estar frente a un público y decir, ay, hoy participé en mi homenaje y me felicitaron. Y desde ahí comenzamos nosotros, ese granito que ponemos, esa semillita que nosotros ponemos en primaria, ellos van enfocados a lo que diríamos le dé interés, también descubren su talento. Ellos tienen que descubrir su talento para qué son, y de ahí ir encaminado hacia su yo, hacia él, empoderarse hacia él. Tienen que descubrir su talento en las artes y saber en dónde o qué les gusta y qué no les gusta. Como yo le daba un ejemplo, si a ti te da miedo la sangre, no vas para doctora. Entonces, si tú descubres que tu talento es el arte, pues por ahí vas enfocado. Si tú descubres, cada uno tiene que descubrir su talento y describirse y saber quién es, qué quiere ser en esta vida. Es correcto, maestra, y qué importante. Lo que usted dice, bueno, mi experiencia personal,
Yo recuerdo que fueron mis maestros los que me impulsaron en el uso de la palabra. Mi primer homenaje yo estaba toda nerviosa, lo pude terminar, pero se me quebró la voz. Y mi primer concurso de declamación, la dije bien, la dije completa, pero no lo pude decir en voz alta. Pero mi maestra o mis maestros creyeron en mí, me estuvieron impulsando. ¿Y cómo le puede cambiar la vida un buen maestro a un niño? Porque si no hubiera sido por mis maestros, pues yo creo que en este momento no estaría aquí. Y no me dedicaría a lo que me dedico, ¿no? Pero definitivamente maestros como usted son los que necesitamos en este país, que puedan impulsar a nuestros niños a reconocer cuál es su talento y cuál es su propósito en la vida. Y hablemos precisamente sobre la importancia de las palabras en la construcción de la autoestima. ¿Cómo cree usted que pueden las palabras transformar y desarrollar la percepción que tenemos de nosotros mismos? La palabra es el arte de expresar lo que sentimos, las emociones, pero también en el niño, en cualquier persona, de cualquier edad, diríamos, no importa aquí la edad, sí, pero la persona tiene que estar segura hacia dónde va su objetivo y qué quiere ser en la vida, qué quiere lograr. Entonces, la palabra es el arte de manifestar, de crear, de desarrollar, de desenvolver, de sentir, y de que él puede cambiar y de que tiene que tener interés hacia el otro. Entonces él ya se descubrió quién es y de qué manera él fluye y cómo la otra persona, él puede decir, reconocer la actitud o el valor del otro. Entonces ahí ya no hay, diríamos ahí, no puede pensar negativo. Siempre él en su autoestima siempre va a estar alto. Es un nivel alto donde él diría, sí, está bien, estoy pasando por un problema, estamos viviendo algo en este momento, como la pandemia, logramos ver. Entonces, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo le dimos giro? ¿Cómo el maestro dio un cambio? ¿Cómo el alumno también se apoyó con sus padres? Yo creo que la comunicación entre maestro, alumno, padre, influye mucho que la autoestima esté en alto, nunca mirar hacia abajo. Por eso la persona debe estar empoderada en lo que él quiere hacer y hacia dónde va dirigido la persona. El ser humano puede ser un anciano, un niño, pero así para allá es. vamos. Sí, qué importante es que un niño, sobre todo, pueda saber en qué es bueno. ¿Y cómo lo va a saber? Bueno, porque la gente que está a su alrededor, sus maestros, sus padres, incluso sus mismos compañeros, van a reconocer en qué destaca, ¿no? Y eso obviamente es un aliciente para fortalecer la autoestima y además un impulso para que pueda prepararse en aquello en lo que está destacando. Maestra Rosita, ¿qué recomendaciones o estrategias sugeriría para ayudar a los estudiantes a utilizar palabras y afirmaciones positivas como herramientas para fortalecer su autoestima? Bueno, como sabemos que cada ser humano tiene sus propias herramientas del yo, del ser. Sí. Entonces, yo creo que la labor diaria que nosotros hacemos, cada uno de los maestros que se dirigen en nivel primaria, nosotros descubrimos antes que nada su fortaleza de ellos y saber encaminarlo hacia dónde vamos dirigidos, hacia dónde va dirigido el alumno. La persona, diríamos, no estará nunca triste siempre cuando esté acompañado de su familia, claro, de su maestro, de sus tíos, de sus primos, el ámbito donde él se desenvuelve. Entonces yo creo que hay encaminarlo a ellos son inocentes, ellos no saben qué pasa más allá del país. Así es. Actualizándonos un poco acerca de lo que ocurre en las aulas, por ejemplo, en la era digital, ¿qué consejos le daría a los docentes y a los educadores para poder promover la apreciación a la palabra y a la lectura entre los estudiantes en este mundo que cada vez está más digitalizado? Bueno, en la escuela diario se lee, diario se escribe, diario
realizan diferentes actividades. Tenemos la biblioteca, donde ellos también investigan, llevan libros, aportan, prestan. Entonces, entra la era digital y entonces también el maestro tiene que cambiar, claro, tiene que meterse ahí porque si no los alumnos nos ganan. Entonces, así es. No, siempre yo le he dicho que ellos tienen que superar al maestro. Entonces, ese es básico, ya es fuera de nuestra realidad, la tecnología ya llegó para quedarse. Los alumnos también tienen que conocer que de cuáles temas abordar, de cuáles temas llegarle, estar vigilados por sus padres, claro, y qué artículo en específico ellos pueden abordar, tocarlo, pero también instruirlo a la lectura ahí, que ellos a través de las imágenes, a través de noticias, de informaciones, o de alguna tarea, alguna investigación, algún deporte o algo, ellos se vayan encaminando hacia lo positivo, no siempre ver lo negativo. Nosotros como maestros, pues le damos algunas herramientas, el taller, y le decimos cuál sí y cuál no, y porque pues ellos ya están familiarizados, ya es mundial, la noticia fluye con rapidez en el internet, entonces no podemos decirle que no, sino que también tengan que ir ellos y saber dónde y dónde no, ese riesgo también que tiene, lo hermoso de ellos de poder descubrir las cosas más rápidas que lo acostumbrado en nuestro libro. Entonces yo creo que todos los maestros vamos hacia esa misma línea y cada uno de nosotros juega un papel muy importante en la investigación o en la actividad diríamos del internet hacia ellos, enfocado al niño. Hablando de esto mismo, con las redes sociales y la mensajería instantánea, que son formas comunes de comunicación entre los jóvenes y también los niños, mencionaba justo que es importante que los maestros estén activamente con ellos, tanto padres también, para que se manejen adecuadamente estas redes sociales. ¿Qué efectos positivos y negativos puede haber en el uso de estas plataformas en términos de habilidades de escritura y comunicación afectiva? Lo positivo, pues, en su investigación, en su trabajo, en lo que ellos se encaminen a lo que ellos quieren ver, descubrir, porque ellos lo que quieren es descubrir, saber, indagar más allá de lo que ya conocen, pero quieren fluir más. Claro. Entonces también en lo negativo, a donde diríamos el peligro, el riesgo, sí, que ellos pueden tocar o llegar a una página donde no es apto para ellos. Claro. O contactar gente peligrosa. Sí, y también lo bueno de que ellos saben que pueden comunicarse con otras personas de otros países, de otros lugares, o de otro, diríamos, de otra comunidad, de otro estado. Lo bonito, lo hermoso, las ideas fluyen muy, muy rápido, pero en lo negativo sí, ahí es a donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros le llevamos, diría, un proceso a veces de un taller donde nuestra maestra, nuestra especial nos ha apoyado mucho en esa parte, y donde nosotros también con los niños, he olvidado a los niños especiales, donde ellos también aportan mucho. Ellos lo aportan en sus dibujos, en sus trazos. Tal vez no lo puedan expresar con palabras, pero sí lo pueden expresar a través de un trazo, de un dibujo. Nosotros nos damos cuenta de la importancia de su trabajo en el momento de proyectar, en el momento de enseñar. Tal vez él no lo pueda, a través de un movimiento de su cuerpo, que tal vez quizás no lo pueda dibujar correctamente, pero sí sabemos que va encaminado al tema donde nosotros vamos, donde vamos fluyendo, diría. Claro, y qué importante que se le pueda prestar la atención a esta población de niños con otras capacidades, con capacidades diferentes. Y estoy segura que más de uno
sorprende al mundo, ¿no? Sí. Y sorprende a los maestros y sorprende a quienes tienen contacto con su forma de expresar, porque es el mundo de estas personas tiene también derecho a ser conocido por todos los demás. Claro que sí, a veces olvidamos la importancia de la educación especial en México y el cómo influye mucho en los niños y en los jóvenes que se están desarrollando en este entorno y cómo es importante que ellos se comuniquen y si el arte los ayuda más que recibido. Claro que sí. El niño, sus compañeros de grupo tienen que saber y descubrir las señas, conocer las señas para que ellos puedan apoyar. A veces en nuestras actividades que hacemos culturales, ahí está la maestra con señas, entonces los niños también ya van inclinados hacia inclusión para todo y a ser general. empáticos. Qué importante que los niños puedan ya ser empáticos con otros niños que tienen alguna condición diferente. Ellos despiertan el interés. Claro, maestra Rosita, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Gracias por habernos acompañado, por esa pasión que tiene para enseñar, que la desborda, ¿verdad? A todas luces. Gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Y bueno, no nos queda más que agradecer a la maestra Rosita por estas valiosas perspectivas sobre la importancia de la palabra y la educación en la era digital, su experiencia, sus consejos que son inspiradores para los educadores y los estudiantes por igual. En cada palabra, en cada letra, yace el poder de transformar nuestro mundo. Celebremos la palabra todos los días. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despiden de ustedes Verónica Hernández García y Rebeca Delgado. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima.